Más económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a revisar nuestros titulares. Hay un indicador en Brasil que levanta alarmas y se refiere justamente a la cantidad de empresas quebradas. Hay números oficiales de Moody's que hablan de un 25% de empresas que han bajado persianas a raíz de la caída de consumo por el coronavirus. Además, en la Unión Europea, Merkel pide un plan de recuperación y ya vamos a revisar cómo se da la participación estatal en ese plan. Recuerden que diciembre, último día de este año, es el día clave para el Brexit. Hay una crisis laboral en Reino Unido. Hay que ver en lo que ya resta, en la segunda parte de este año, cómo se las van a ingeniar con este aspecto. En Argentina, el gobierno y los acreedores acordaron este miércoles levantar la confidencialidad que rige en las negociaciones que buscan reestructurar la deuda emitida bajo ley extranjera por 66.300 millones y todo apunta a que las conversaciones se extenderán más allá del próximo viernes. Fuentes oficiales indicaron la tarde de ayer a Telam que, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno, sigue existiendo una diferencia entre lo que puede dar el Estado argentino en este momento y lo que pretenden los bonistas, los acreedores internacionales. Destacamos también que en las negociaciones el Ministerio de Economía habría mejorado su oferta de pago hasta el 50% del valor de los bonos, más un cupón atado a la variación de las exportaciones. En un comunicado de prensa, la cartera que dirige Martín Guzmán señaló que los acreedores respondieron a la propuesta oficial proponiendo ajustes, con lo que Argentina no puede comprometerse de manera razonable, algunos de los cuales son ampliamente inconsistentes con el marco de sostenibilidad de deuda que necesita la República para restaurar su estabilidad macroeconómica y avanzar con un programa con el Fondo Monetario Internacional. La empresa LATAM anunció que deja de operar en Argentina por tiempo indeterminado. Esto implica el cierre de las rutas que unen sus 12 destinos domésticos: Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, El Calafate y Ushuaia. La empresa, que había pedido bajar un 50% de los salarios a los trabajadores bajo la excusa de hacer frente a la crisis, había recibido por respuesta el no del Ejecutivo, ya que a la misma se le venía subsidiando a través del programa ATP. La decisión de cese abre un enorme conflicto laboral, puesto que pone en jaque la fuente de trabajo de más de 1.700 personas. La empresa atribuye la salida del país a las actuales condiciones de la industria local, agravadas por la pandemia, y pidió ante el Ministerio de Trabajo un procedimiento preventivo de crisis para viabilizar el achicamiento. El cese de operaciones de la aerolínea implicará un fuerte desafío para aerolíneas argentinas, que pasaría a estar en una situación prácticamente de monopolio en los vuelos internos. La salida de LATAM Argentina se suma al cierre de los vuelos internos de Avianca y la crisis en la aerolínea Andes. En tanto, a las personas que tenían pasajes para vuelos internos de LATAM se les devolverá el dinero, hay flexibilidad para cambios de vuelos internacionales y se mantienen los beneficios de las millas. LATAM es la principal aerolínea de América Latina y la segunda en tráfico aéreo de la Argentina. El año pasado transportó a 3,1 millones de pasajeros en el país y a 58 millones de pasajeros en toda la región. La firma atraviesa una crisis generalizada, similar a la que experimenta el sector aerocomercial, pero con las particularidades del caso. A finales de mayo pasado, LATAM, con sede en Santiago de Chile, pidió acogerse a la ley de quiebras en Estados Unidos para reestructurar su deuda. Según la agencia Bloomberg, la aerolínea chilena acumula una deuda global superior a los 7.000 millones de dólares. Mauricio Queiroz, ex asesor de Flavio Bolsonaro, fue detenido hoy en el interior de Sao Paulo. Queiroz es investigado en una causa por corrupción
que envuelve a la familia del presidente Jair Bolsonaro. En Sao Paulo, si bien los comercios ya pueden reabrir, hay un número significativo que no resistió los efectos de la pandemia y se fueron a la quiebra. Algunas calles muestran una línea de cortinas de hierro bajas, son empresas que no tenían suficiente capital para resistir esta parálisis de actividad. La facturación es el 10% de lo que hacían antes, es lo que dicen quienes trabajan aquí. Carlos Melles, presidente de la Asociación Brasileña de Apoyo a la Pequeña Empresa, indicó que al menos el 20% de las pequeñas empresas cerrarán y han cerrado sus puertas y no volverán a abrir. Aquí acotamos, las solicitudes de quiebra aumentaron 25% entre marzo y abril. ¿Quién lo dice y qué se espera en Brasil que se incrementen en los próximos meses en el marco de la pandemia estas quiebras? Lo está diciendo un informe de la agencia calificadora de rating Moody's. La RMA también resaltó un aumento significativo de las solicitudes de protección del acreedor, recuperación judicial en Brasil, que han escalado, escuchen bien, del 1,2% de marzo al 46,3% de abril. Además, la agencia estima que el total de moratorias ascenderá hasta el 16,6% de los préstamos del sistema, lo que añadirá presión a los riesgos de los activos de las entidades financieras. Estimamos que en abril en torno al 16,6% de los préstamos totales extenderán el periodo de pago. Eso es lo que dice textual el comunicado. ¿Por qué mostramos estas dos cuestiones? Bueno, por un lado tienen un tema, un escándalo político con el componente corrupción en el medio y por otro lado un tema urgente para los ciudadanos y es cómo resolver el día a día en una situación de pandemia donde el poder adquisitivo está por el suelo. A la vuelta vamos a ver cómo el Líbano aumenta la ira social, qué es lo que ha pasado allí, por qué el desplome de su moneda, ya lo vamos a revisar. Por supuesto, todos los días tenemos gastos. Por lo general necesito alrededor de 20.000 libras libanesas al día. Pero bajé y compré 3 kilos de papas, 3 kilos de berenjena, más tomates y pepino. Y quedé sin dinero. Pido prestado para comprar carne o dinero prestado para comprar pollo, ¿sabes? Si abrieran el aeropuerto ahora, ya estaría en Turquía y de camino a unirme a los refugiados en Grecia. Cuando se vayan me iré porque la situación aquí es insoportable. Testimonios que se repiten una y otra vez en Líbano. Miles de ciudadanos en Trípoli están luchando por poner comida sobre la mesa. La peor crisis económica llegó desde el final de la guerra civil del 75 al 90. Tienen esta situación que se ha visto profundizada en las últimas semanas. Aquí más información para conocer del tema, si es el primer abordaje que está haciendo. La recesión en Líbano ha provocado protestas sin precedentes en todo el país contra una élite gobernante ampliamente considerada incompetente y corrupta, que incluye a políticos ricos de Trípoli. En medio de la profunda crisis, los trabajadores han visto cómo el valor de su salario se reduce de manera acelerada. Antes muchos estaban acostumbrados a ganar unos $330 al mes, ahora apenas ese monto alcanza los $100 en el mercado negro. Dinero que sirve para cubrir solo una parte de la canasta básica. Y es que los precios de los alimentos han aumentado en más del 70% desde el otoño, según la Asociación No Gubernamental de Protección al Consumidor. La inflación ha sido un duro golpe en un país donde más del 45% de la población ahora vive por debajo del umbral de pobreza y aproximadamente un tercio de la fuerza laboral está desempleada. Pero los libaneses en Trípoli, una ciudad largamente pobre con una historia de violencia sectaria, se encuentran entre los más afectados. Según un estudio de 2015 de las Naciones Unidas, el 57% de la población de la ciudad ya vivía en la línea de pobreza o por debajo de ella, y el 26% sufría pobreza extrema. Por lo que no es de extrañar que Trípoli surgiera como un vibrante centro de protestas en las manifestaciones nacionales de octubre del año pasado, lo que le valió a la ciudad el título de novia de la revolución.
La semana pasada, luego que la moneda libanesa se desplomara nuevamente a mínimos históricos, Trípoli estalló nuevamente en protestas. Frente a las casas de los políticos, los manifestantes rechazan lo que ellos consideran es el abandono del gobierno de la ciudad portuaria y sus residentes. China y África deben hacer lo que sea necesario para proteger la vida y la salud de las personas. Esto lo dijo ayer el presidente Xi Jinping. Hizo estas declaraciones cuando presidía la cumbre extraordinaria China-África sobre solidaridad contra COVID-19. Partió el punto inicial, la logística, la organización estuvo dado desde Beijing, pero fue un encuentro virtual. COVID-19 todavía está afectando a muchas partes del mundo. Tanto a China como a África enfrentan la formidable tarea de combatir el virus, mientras estabilizan la economía y protegen los medios de vida de las personas. Siempre debemos poner a nuestra gente y a sus vidas al frente y al centro. Debemos movilizar recursos necesarios, mantenerse unidos en colaboración y hacer lo que sea necesario para proteger la vida y la salud de las personas y minimizar las consecuencias del COVID-19. Si bien la videoconferencia que mantuvo el mandatario con varios presidentes y jefes de Estado del continente africano giró en torno a los esfuerzos conjuntos para esta lucha contra la pandemia, también las distintas estrategias de cómo lograr una respuesta conjunta estuvieron en el abordaje, en las conversaciones. Cómo seguir ayudando al continente, decía Xi Jinping, con este envío de suministros, de equipos de expertos, facilitando la compra de material médico. Así, China ha encontrado vía para apoyar a África en este esfuerzo por desarrollar una zona de libre comercio continental, mejorar la conectividad, fortalecer cadenas industriales y de suministro y explorar esta cooperación de manera más amplia con nuevas formas de negocios. Hablaron ayer, por ejemplo, de economía digital, de ciudad inteligente, energía limpia, del 5G, para desarrollar y revitalizar estos lazos conjuntos comerciales. Además, Angela Merkel, canciller de Alemania, instó en el día de hoy a la Unión Europea a lograr un acuerdo sobre un plan de recuperación por valor de 750.000 millones de euros para finales de julio, y con esto buscan impulsar, dicen, una economía golpeada por la pandemia. ¿Qué quiero decir con este además y por qué uno los dos conceptos? Porque en distintos puntos del globo se están dando encuentros intergubernamentales con mucha voz de las autoridades sanitarias para buscar cómo salir en este escenario post-pandemia. Un día antes de que los líderes de los 27 países que conforman la Unión Europea celebren una cumbre de videoconferencia, Angela Merkel se comprometió a presionar por un acuerdo lo más rápido posible sobre un fondo de recuperación propuesto y sobre el presupuesto regular del bloque para los próximos años. La pandemia y el colapso económico asociado es el mayor desafío en la historia de Europa. La forma en que Europa lo supere en comparación con otras regiones del mundo determinará la prosperidad de los ciudadanos europeos y el papel de Europa en el mundo. El plan sobre el que se refiere Merkel se trata del propuesto por la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, quien defiende que a través del enorme fondo se ayudará a la Unión Europea a salir de su recesión más profunda. El plan se ha encontrado con una feroz oposición de los Estados miembros fiscalmente conservadores, incluidos Austria y los Países Bajos. El paquete propuesto consta de 500.000 millones de euros en subvenciones y 250.000 millones de euros en préstamos, pero requiere la aprobación unánime de la Unión Europea. No debemos permitir que la pandemia conduzca a un alejamiento de las perspectivas económicas de los Estados miembros de la UE y por lo tanto debilite el mercado interno común, que es un elemento central de Europa, y trabajemos resueltamente contra el peligro de una grieta profunda que correrá permanentemente por Europa. No debemos ser ingenuos. Las fuerzas antidemocráticas, los movimientos autoritarios, radicales, solo esperan que la crisis económica abusen de ellos políticamente.
Considerado el motor económico europeo, Alemania asume este 1 de julio la presidencia semestral de la Unión Europea y tendrá un papel clave en las negociaciones de las próximas semanas sobre el paquete de estímulo con el que se busca mantener en pie a una ya fragmentada Unión Europea. Docenas de intérpretes independientes que trabajan en instituciones de la Unión Europea protestaron frente al Parlamento por la falta de asistencia financiera para ayudarlos a sobrevivir después de que los bloqueos agotaron su trabajo. Están enojados porque Bruselas insta a la solidaridad europea, pero dicen no están practicando eso, por lo menos con este colectivo de trabajo. Señalan que con un receso de verano a la vuelta de la esquina, muchos pasarán 5 meses sin ingresos. Alrededor de 1.200 intérpretes suelen garantizar traducciones simultáneas en los 24 idiomas de la Unión Europea durante las conferencias y los eventos, y esto garantiza que el bloque justamente mantenga su compromiso con el multilingüismo, a pesar de que los principales idiomas de trabajo son el inglés y el francés. Su Asociación Internacional de Intérpretes está ahora negociando con las agencias de la Unión Europea para hacerlo mejor, para que su oferta de un anticipo que se devolverá una vez que se reanude el trabajo pueda darles una mano y sacarlos a flote. No practican esa solidaridad que predican dentro de las propias instituciones y eso es bastante problemático y creo que se puede encontrar una solución, pero para eso necesitan entablar un diálogo social adecuado. Julio está a la vuelta de la esquina. De todos modos, no trabajaremos en agosto. Esto nos llevará hasta septiembre y en ese momento serán aproximadamente 5 meses que algunos de nosotros no tendremos ingresos y todos habremos sufrido de una marcada caída en nuestros ingresos. Entonces nuestra paciencia esencialmente está comenzando a agotarse. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invierte esfuerzos en tratar de desmentir el accionar de su gobierno, asegurando que el libro de su ex consejero Bolton es pura ficción, hay una realidad latente. El número de despidos en Estados Unidos se ha elevado a 45,7 millones de personas en medio de la pandemia por COVID-19, cifras oficiales del Departamento de Estado estadounidense. Precisamente sobre el desempleo, pero en su socio Reino Unido, vamos a estar hablando al regresar de esta pausa. Vamos a develar una de esas grandes economías. Aquí los espero. Debido al confinamiento impuesto para frenar la propagación de COVID-19, la economía británica se contrajo 20,4% en abril respecto al mes anterior, la mayor contracción desde que existen registros. ¿Qué quiere decir esto? Más de 600.000 personas perdieron su empleo en Reino Unido entre marzo y mayo. Acusan todos los males, achacan todo lo que pasa a la pandemia, pero así los números estamos viendo que esta situación venía ya de antes. Publicaciones, datos oficiales de este martes, la Oficina de Estadísticas Nacionales pone estos números y aquí empezamos a analizarlos. El Reino Unido impuso el confinamiento el 23 de marzo en un intento por frenar la propagación del coronavirus y pese a que comenzó a salir de él gradualmente el 1 de junio, las restricciones que llegaron tarde tuvieron un gran impacto en el sector laboral. Y es que 612.000 personas entre marzo y mayo de este año quedaron sin empleo, según datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadísticas. El pánico comenzó como, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y pensé que tanta gente sería despedida durante este periodo. ¿Cómo voy a poder encontrar un trabajo? ¿Voy a poder encontrar algo? Y si no, entonces existe el riesgo de que no pueda mantenerme aquí. En medio de ese escenario repetitivo se disparó la cantidad de personas en suelo británico
que reclaman beneficios relacionados con el trabajo. En mayo fueron 2,8 millones de personas, 23,3% más en tan solo un mes. Pero si se compara la cifra con marzo, cuando el país inició el bloqueo, el aumento es de 125,9%, según cifras oficiales. Literalmente, el año pasado acabamos de tener todo en su lugar. A todos los que necesitábamos, empezábamos a pensar que incluso podríamos necesitar contratar más personal y luego esto nos afecta. Y es una situación horrible porque trabajamos casi como una familia. Es devastador, absolutamente devastador. Y he tenido la oportunidad de contratar a todos los miembros del equipo, desde la primera entrevista hasta la firma de ellos en la línea punteada de entrenamiento. Y todo lo que hemos puesto en ellos y en el negocio, y el hecho de que algunos de ellos puedan ser despedidos, es desgarrador. Si bien la ministra británica de Empleos aseveró que las cifras de hoy están comenzando a mostrar el impacto de la COVID-19 en la economía británica y que gracias a los subsidios, préstamos y reducciones de impuestos han protegido miles de empresas y millones de empleos, preparándolos para la recuperación. Los economistas advierten que pese a que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 3,9% en abril pasado, su nivel más bajo en 45 años, el impacto real de la pandemia no se sentirá hasta octubre próximo, cuando se prevé que el gobierno deje de cubrir hasta el 80% del salario de los empleados del sector privado, que devengan hasta 2.500 libras esterlinas mensuales. Finalmente, la Oficina de Estadísticas Nacionales precisó: la desaceleración económica está afectando ahora visiblemente al mercado laboral, en particular en términos de horas trabajadas, y subrayó que el número de puestos de trabajo disponibles podría seguir disminuyendo considerablemente. En medio de este escenario de degradación laboral no se salva ni la BBC, el servicio público de radio y televisión de Reino Unido. La empresa anunció este miércoles haber propuesto a su plantilla un plan de despidos voluntarios para ahorrar 140 millones de euros y compensar el impacto de la crisis del coronavirus. Compensar para el lado de los empresarios. Una reestructuración, dicen, necesaria para asegurar que la BBC pueda hacer frente a los desafíos de un entorno mediático en rápida evaluación. El ente emplea a más de 22.000 personas en el país. No precisó cuántos puestos de trabajo planea suprimir. A falta de un entendimiento en materia comercial con sus ex socios de la Unión Europea, Reino Unido busca en Australia y Nueva Zelanda revivir esa relación comercial que alguna vez tuvieron hace casi 50 años. Si bien aún existen un sinsabor que causó Londres cuando se despidió de estos países adhiriéndose a la Unión Europea en el 73, las tres naciones ahora parecen dispuestas a limar asperezas y a trabajar rumbo a un TLC. En el 73, Reino Unido era el tercer socio de bienes de dos vías más grande de Australia, ahora es el 12º. En ese mismo año, 73, Nueva Zelanda se describía a menudo como granja de Reino Unido porque gran parte de su carne, lanas y productos lácteos se vendían a ese mercado. Una vez que Londres se unió a Bruselas, dejó atrás esas relaciones que hoy justamente encuentran un panorama distinto. Los historiadores dicen que cuando Reino Unido los dejó, Australia y Nueva Zelanda ampliaron horizontes y encontraron nuevos compradores para sus productos en Oriente Medio, América del Norte y Asia. Hoy, con Londres por su parte, hay que ver cómo resuelven estas discusiones, cómo avanzan rumbo a un TLC, pero sobre todo, cómo afinan un futuro ya post-pandemia.